Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana para compartir una porción de la palabra de Dios y invitarles a que ustedes desarrollen una vida devocional práctica, que usted pueda alimentarse diariamente en la fuente de la palabra de Dios para que usted pueda desarrollar, crecer, madurar, avanzar en el progreso de su vida cristiana. Y bueno, le doy gracias a Dios de verdad por este precioso día que nos permite poder una vez más buscar y hacer su voluntad en nuestras vidas. Quiero que piensen por favor el día de hoy todavía en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 19 al 22. Y quiero que veamos una serie de declaraciones que hizo Pilato respecto a Jesús en esta porción de la palabra de Dios. Mire, y escribió también Pilato un título, note esta palabra, que puso encima de la cruz. Y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Quiero que piensen por favor en esta mañana, en esta porción de la palabra de Dios que dice, Pilato escribió un título que puso encima de la cruz. Quiero que piensen cómo dice que Pilato puso un título. Puso básicamente un memorial que recordamos hasta el día de hoy lo que Pilato expresó del Señor Jesús diciendo que era el Rey de los Judíos y que los judíos tomaron a rechazo. Quiero que pidamos la bendición del Señor y pensemos en esta declaración. Pilato escribió un título. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, qué bueno meditar todavía en tu palabra, en esta porción del Evangelio de Juan. Rogando, Señor, tu bendición, tu presencia, tu dirección, tu cuidado y tu poder sobre tu pueblo para estar en el centro de tu perfecta voluntad diariamente para nuestras vidas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Para esta porción de la palabra de Dios, ya el Señor Jesucristo había sufrido todos los horrores de horas enteras de maltrato por parte de los romanos, que fueron quienes les apresaron y le maltrataron y laceraron literalmente todo su cuerpo. Ahora ya el Señor Jesucristo ya ha cruzado todo ese camino rumbo al Gólgota, lugar de la calavera donde le crucificaron. Y una vez crucificado, la Biblia nos dice precisamente, hermanos, de que Pilato escribió una causa escrita donde decía que él era el rey de los judíos. William Barclay, uno de los escritores, comentaristas de la palabra de Dios, solía decir que a este tipo de pasajes lo único que el cristiano debería de hacer es llegar de rodillas y externar nuestra gratitud por el Salvador, que estuvo dispuesto precisamente a ir a la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pilato, como todos sabemos, se había convertido hasta cierto punto en un protagonista en la aprehensión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que había declarado que el Señor Jesucristo era inocente, pero también somos conscientes al día de hoy de que el Señor permitió que precisamente fuera utilizado Pilato para recordarles al pueblo de Israel que tomaron una decisión equivocada al mandar al Señor Jesucristo a morir en la cruz y echar su sangre sobre ellos. Pero también vemos que el Señor lo permitió en este momento para darle una oportunidad para que el pueblo se arrepintiera y se volviera al Dios vivo, que le estaba dando la oportunidad de reconocer verdaderamente al Mesías, al Señor Jesucristo. Como todos sabemos, hermanos, el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo, no lo hizo. Y antes, como todos sabemos, las reacciones que el pueblo judío tenía cuando Pilato decía que no era culpable y que era su rey,
Pareciera ser que el pueblo se llenaba de ira y de enardecimiento por la manera en la cual ellos se encontraban gritando que lo crucificaran hasta que lograron el objetivo de llevarlo a la cruz. Sí es cierto que esa turba estaba bajo la influencia satánica, pero también es cierto que el Señor lo permitió para que usted y yo un día pudiéramos tener vida eterna. Y ahí en esa cruz se encuentra nuestra esperanza, nuestra seguridad que el Señor Jesucristo brindó para cada uno de nosotros. Y ya hecha esa mala decisión de parte de los judíos que tomaron de crucificarle al Señor Jesús, se llevaba precisamente acorde a la historia judía y romana también. Recuerden que habían sido los judíos conquistados por Roma. Se les llevaba precisamente una tablilla con la cual ponían la causa o la razón por la que se crucificaba al condenado. Esto es interesante, hermanos, porque después de llevarlo por todo el pretorio, hasta llegar precisamente al lugar del Gólgota, que por su sentido de la montaña y de la sombra que pegaba, figuraba o presentaba la idea de una calavera. Y por eso se identifica como el Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar de la muerte. Pero aunque Pilato puso esa tablilla que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, es una realidad de que Pilato estaba haciendo un escarnecimiento al Señor Jesús, pero también al pueblo de Israel. Él escribió un título, una causa que debería de retumbar en nuestros corazones, porque les dijo Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y aunque ciertamente hubo un rechazo de parte del judío a Jesús como rey, para nosotros se ha convertido en una de las glorias más dulces y hermosas de nosotros en nuestra vida al entender que Él es nuestro rey. Y es interesante esto porque al retumbar en nuestros oídos esa causa escrita, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es bueno que entendamos y veamos lo que quiero decirle el día de hoy. A veces creo que el Señor lo usó, este momento que precisamente le dio Pilato a los judíos y Jesús permitiendo que precisamente escribiera estas palabras, era para aún en el momento de la cruz darle una oportunidad de arrepentimiento al pueblo de Israel que lamentablemente no ocurrió. Por lo que vemos, el título quedó precisamente, hermanos, como un memorial o epitafio de lo que Pilato oyó de Jesús durante todo el ministerio terrenal que el Señor Jesucristo realizó. Es obvio que ese título, ese epitafio todavía retumba en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos recuerda esas palabras de Pilato que dicen Jesús Nazareno. Y mira lo que dice, rey de los judíos. Un título, un epitafio, un memorial de cómo Pilato recordó al Señor Jesús que se dio por los suyos y los suyos le rechazaron. Creo que el título con el cual el Señor Jesucristo fue identificado en la cruz como Jesús Nazareno, rey de los judíos, nos debe de recordar a nosotros en nuestra vida como creyentes lo que vamos a dejar como memorial, como epitafio de este lado de la vida. Como ustedes saben, siendo un niño yo trabajé en una funeraria y enterramos a muchas personas antes de venir a los pies del Señor. Y siempre que llegaba a las tumbas donde enterrábamos a las personas, pasábamos como por una peregrinación, viendo epitafio tras epitafio de cómo los familiares de los cuales se han separado de seres amados quieren recordar a los seres que despidieron precisamente en la tumba para encontrarse con la eternidad.
Yo recuerdo haber leído epitafios y aún en mi vida de pastor y predicador fue un buen padre, buen esposo, buen hijo. Te vamos a extrañar permanentemente, y esos epitafios describen hasta cierto punto lo que en el corazón de la familia hay en relación precisamente al afecto que se tiene al ser que se despidió precisamente en la tumba. Ese epitafio, ese título con el cual precisamente Pilato describió al Señor Jesucristo, debería de llevarnos a pensar a nosotros en nuestra vida con preocupación de el legado, del memorial, del recuerdo que nosotros dejaremos de este lado de la vida una vez que partamos de aquí, una vez que ya no estemos más de este lado del cielo. Debería de preocuparnos la clase de legado que nosotros compartiremos a aquellos que quedarán todavía de este lado del cielo. Algunas personas con tristeza recordarán que gracias a Dios murió ese ser amado, porque ya no lo aguantaban. Algunos recordarán con dolor, año tras año, durante todo el resto de su vida, la separación del ser que tuvieron que despedir. Y si creyó en Cristo, sembrar su cuerpo, porque recuerden que se siembra cuerpo terrenal y se recogerá cuerpo celestial. Pero, como todos sabemos, debería de recordarse en nosotros el tipo de legado que nosotros estamos dejando de este lado del cielo hasta el día que nos encontraremos cara a cara con el Señor Jesús cuando partamos de esta vida. Nuestro memorial, nuestro epitafio, nuestro título, lo que la gente recordará de nosotros a lo largo del tiempo en nuestra vida. Siempre que uno lee biografías de personas, biografías cristianas, biografías de personas que influyeron sobre la tierra, dejaron precisamente algo que ellos hicieron que precedió al tiempo y a los años que todavía hasta el día de hoy recordamos con increíble regularidad, pensando en las cosas que ellos dejaron como un recordatorio. Yo quiero que piense para este devocional y para este tiempo en el que nos ha tocado vivir de la vida, ¿cuál sería el título, el memorial, la causa escrita con la cual cada uno de nosotros seremos recordados una vez que nos vayamos a la presencia del Señor? Sabemos, hermanos, que Marta, como vimos en otros devocionales, derramó el perfume, hermanos, que terminó produciendo un recordatorio para todas las generaciones de cómo la casa se llenó de olor gracias al derramamiento del perfume costoso que había derramado sobre los pies del Señor Jesús, y cómo con sus lágrimas y su cabello enjugaba y limpiaba los pies del gran maestro que le había traído libertad. Y recordamos hasta el día de hoy ese momento en el cual esa mujer derramó ese perfume de alabastro, recordándonos que esa casa un día se llenó de olor. ¿Qué podemos decir de Judas? Dejando un recordatorio de que por 30 piezas de plata terminó precisamente entregando a su maestro, a su Salvador, dejando un título, una causa escrita, un recordatorio de lo terrible que puede ser la traición en la vida de tantas personas que marcan sus vidas al ser desleales con las personas que traicionaron en alguna vez de sus vidas. Nuestro título, nuestra causa escrita, debería de llevarnos a evaluar en qué punto de compromiso nosotros nos encontramos en nuestra vida cristiana, haciendo lo que deberíamos de hacer en nuestra vida cristiana. Yo creo que todo cristiano debería de meditar en este devocional en esto. ¿Cómo seré recordado? ¿Cuál será nuestro título? ¿Cuál será
nuestro legado? ¿Qué se escribirá en esa tablilla cuando nos vayamos a la tumba? ¿Qué dirá de nosotros? ¿Qué describirá de nuestra vida? ¿Qué recordará la gente de nosotros? ¿Y qué se oirá de lo que logramos o debimos haber hecho en el Señor mientras estamos de este lado del cielo, hermanos amados? Viene a mi mente la historia de una dama que donó su propiedad, hermanos, en una conferencia de misiones que obviamente por respeto no puedo decir el apellido de ellos, pero como recuerdo haber estado en una conferencia de misiones y el pastor invitando a la congregación a invertir en la causa del Señor, en la causa misionera. Esa mujer literalmente terminó donando su propiedad para la obra misionera. Y hasta el día de hoy, después de unas cuantas décadas, recuerdo que casi cada uno de sus hijos se convirtieron en predicadores o esposa de pastor, porque esa decisión terminó marcando de forma increíble a sus hijos, a su iglesia y a una infinidad de iglesias que marcaron como patrón el título que esa mujer dejó al revelar que su interés se encontraba en la causa del Señor, hermanos. Mediten su título. Mediten lo que se va a escribir detrás del hecho de que nuestro cuerpo sea sembrado o sepultado. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué se escribirá de nuestra vida? ¿Borracho? ¿Mujeriego? ¿Mal padre? ¿Mala madre? ¿Mal cristiano? ¿Mala cristiana? ¿Cristiano conflictivo? ¿Cristiano divisivo? ¿O un mal siervo? ¿O definitivamente se podría decir que nuestro título es de alguien que sufrió una pérdida irreparable que nadie puede llenar, ni el espacio, ni el tiempo, ni el lugar, desde el día en que esa persona partió de esta vida para encontrarse con el umbral de la eternidad, describiendo una causa escrita en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál será el memorial? ¿Cuál será el título de nosotros? Yo quiero una buena tabla escrita que pueda decir de alguna manera fue un buen padre, un buen esposo, un buen siervo, un hombre que amaba al Señor y no alguien que vivió de manera contraria a las normas y principios de la palabra de Dios en nuestra vida. La de nuestro Señor Jesucristo fue esta, y debe de recordársenos. Dice la palabra de Dios que escribió encima de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Cuál será el título cuando nosotros nos vayamos de esta vida? Que en el nombre de Cristo nuestra vida sea movida el día de hoy a pensar en el legado que dejaremos a los que vienen detrás de nosotros y que nos preceden en la vida cristiana. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo. Bendice tu palabra, Señor. Y pido, Señor, de manera especial que obres y bendigas a cada uno de tus hijos para que podamos meditar en el título, en el memorial, en la causa con la cual se nos recordará a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un buen día.